Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayi Argañarás. Y este es el programa La Gracia No Se Mezcla. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da hoy de poder llegar a su vida con este programa de gracia de la justicia de Dios. Para aquellos que no nos conocen, somos los pastores Argañarás aquí en Nueva York. Hoy estamos en Manhattan, New York, pero nos reunimos los días jueves, todos los jueves, y los días sábados en Woodside, en Queens. Mañana no tenemos servicio, ¿por qué? Porque es feriado. Mañana es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América, así que jueves, viernes, feriado, sábado y domingo, muchos agarran estos días seguidos de feriado, pero sí mañana es feriado. Bueno, jueves, viernes no hay clase en las escuelas, así que mucha gente puede descansar. Y mañana no tenemos servicio, pero se celebra el Día de Acción de Gracias y bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar en este país, en Estados Unidos de América. Ya hace muchos años que vivimos acá, nos casamos acá, nos conocimos acá con Yayi y bueno, tenemos 34 años de matrimonio y tuvimos 2 años y medio de novio, así que ya hace bastante tiempo que estamos acá. Le damos gracias al Señor por su vida, le damos gracias al Señor por lo que vamos a hablar. Hoy es la cuarta parte de Cristo nos es suficiente, creo que la cuarta parte, si no me equivoco, Cristo nos es suficiente. Son cosas que a veces uno se olvida de prepararlas, tiene un montón de cosas preparando, pero a veces se olvida lo último. Voy a hacer un resumen, pero primero vamos a orar. Estamos saliendo aquí en TikTok, por eso a veces miro para allá la pantalla, aquí en Facebook y aquí salimos en TikTok al mismo tiempo. Por lo tanto, por eso que a veces cambiamos la mirada. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, a aquellos que logran conectarse, que pueden ver esta transmisión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Señor, obrando en cada persona que se conecta, en cada hermano, hermana, amigo, amiga, aquellos que quizás nunca nos vieron, que puedan recibir esta palabra de gracia, de justicia, del perdón que tú nos diste en la cruz, el perdón eterno, la herencia eterna que nos has dado cuando en la cruz cargaste con todos nuestros pecados y al tercer día resucitaste para darnos tu vida. Señor, hoy tenemos tu vida, hoy nuestra posición es correcta delante de ti, por causa de lo que tú hiciste por y para nosotros. Y te damos gracias, Padre. Te pedimos que en los próximos minutos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos, Señor, ver claramente las Escrituras, que podamos seguir creciendo en esta gracia, en este evangelio maravilloso de la incircuncisión, el evangelio para nosotros los gentiles, que hoy ya no somos gentiles, nos hemos convertido en tus hijos y tus hijas, no engendrado de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por tu voluntad. Qué privilegio, Señor, hoy poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Qué privilegio, Señor, poder recibir esta palabra de gracia, Señor, sin mezcla, sin la ley de Moisés, sin la ley del conocimiento del bien y del mal, solamente a través de la fe, lo que tú hiciste por y para nosotros, la obra consumada, la obra terminada. Gracias te damos, Padre, por este tiempo y este momento. Gracias, Señor, por los próximos minutos. Gracias por las redes, gracias por Facebook, por TikTok, por YouTube. Gracias por cada hermano, hermana que apoya la obra del ministerio Jesús mi amor. Señor, están bendecidos con toda bendición. Y todos aquellos, Señor, que comparten estas enseñanzas con otras, Señor, los bendecimos, Dios amado, y le decimos que Cristo en la cruz bendijo su vida con toda bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y nosotros decimos amén y amén. Qué bueno es poder estar conectados con ustedes, qué bueno es una vez más poder llegar a tu casa, llegar a tu vida. Bueno, rápidamente vamos a hacer un resumen de las últimas
clases o de las últimas enseñanzas, que es el mismo tema: Cristo nos es suficiente. La semana pasada terminamos con el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando Jesús es levantado, es alzado a los cielos, ¿no? En el capítulo 1 del libro de Hechos, y los varones que estaban al lado de Jesús dijeron: no se asombren, este mismo que es levantado al cielo, así también vendrá. ¿Cómo llegamos hasta ese lugar? Bueno, hablamos en los programas anteriores acerca de lo que profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento. Hablaban de Jesús. Habló el profeta Miqueas, ¿dónde iba a nacer Jesús? En Belén. Habló el profeta Isaías, que iba a nacer de una virgen. Habló el profeta Isaías que este niño que iba a nacer iba a ser el Dios fuerte, el consejero, el admirable, el Dios eterno. Y así cada palabra profética señalaba a Cristo Jesús. Leímos en el capítulo 1 del libro de Juan, donde dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesús, la palabra, el Verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dijimos que el Antiguo Testamento hablaba del Cristo, el anunciado, después vemos al Cristo encarnado, y ahora vemos en esta clase de hoy, vamos a ver al Cristo resucitado. Cuando Jesús se iba a ir, él hablaba con sus discípulos y les dejaba algo bien claro. Le decían: el que me vio a mí, vio al Padre. Muéstranos al Padre, le decía Felipe, le decía Tomás, y nos basta. Y Jesús le decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y si ustedes me vieron a mí, vieron al Padre, porque las cosas que yo hago, las hago porque el Padre que está en mí, el Padre que mora en mí. Después fuimos al capítulo 14, capítulo 16 del libro de Juan, donde Jesús le dice: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no puede venir el Consolador, no va a venir, no puede venir el Espíritu Santo. Yo estoy limitado en este cuerpo, les dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, Él les va a habitar a ustedes. El mundo no lo puede recibir porque no cree en Él. Pero si ustedes creen en la obra consumada, terminada, entonces yo mismo, mi espíritu va a venir y va a vivir en ustedes. Y después de la muerte y resurrección de Jesucristo pasaron 40 días con pruebas indubitables de que Él se presentó vivo. Dios Jesucristo vive y se aparece ahora, se aparece a sus discípulos y se aparece a 500 personas. Y en ese lugar, en Jerusalén, entonces Él es ascendido a los cielos. Y vamos a terminar leyendo en el capítulo 1 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder, dice versículo 8, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles, ¿no? Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Capítulo 1 del libro de Hechos. Los discípulos, los apóstoles, María, la madre de Jesús, se quedan esperando que ese espíritu, que esa promesa iba a venir a sus vidas. Jesús les dijo: no se vayan, quédense, porque viene mi espíritu y ustedes van a ser llenos de poder cuando haya venido sobre vosotros mi espíritu. Y de esa forma ustedes me van a ser testigos. Estaban en un lugar llamado el aposento alto, porque era un segundo piso, y en ese lugar orando y esperando que
el Espíritu de Dios venga a su vida. Ellos no sabían cómo, pero era la forma de que Dios había prometido. ¿Dónde había prometido? Porque todo lo que... ¿Por qué nosotros estamos tan seguros de que Jesús es Dios? De que el Cristo es el Mesías. ¿Por qué hay tanta seguridad en nuestra vida? ¿Por qué nosotros podemos debatir si se tendría que debatir? Aunque no debatimos, porque la palabra debatir es contienda, es contender. Pero si alguien nos pregunta, bueno, ¿por qué ustedes creen en ese Dios? Porque en todas las profecías, los profetas hablaron de este Mesías, de este Cristo, y de acuerdo a lo que ellos decían, así mismo vino el Cristo. Y hoy vamos a ver al profeta Joel. Así que buscan el libro de Joel, capítulo 2 del libro de Joel. Escuchen, capítulo 2 del libro de Joel. Vayan ahí que vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2. Pero antes saludamos a la pastora Yashi y le damos la bienvenida. Pastora Yashi, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. ¿Está bien? Amén. Qué bueno. Amén, amén. Bendecidos con toda bendición. Bueno, saludamos a todos aquellos que se han conectado en esta noche con nosotros para seguir este tema. Así que los invitamos a aquellos que se están conectando por primera vez y quizás no vieron los programas anteriores, que los puedan buscar ahí en YouTube, Pastor Leo Fe Argañarás. Ahí se encuentra porque hoy es la cuarta parte, ¿no? Yo dije cuarta parte, creo que sí, la cuarta parte de Cristo no es suficiente. Así que el resto de los programas están ahí en YouTube, los pueden buscar. También todas las enseñanzas que traemos a través de los servicios en vivo los días jueves y los días sábado también los pueden encontrar ahí. Así que los invitamos a conectarse al canal de YouTube y también que puedan ahí, no sé cómo decir, darle a la campanita, se diría, ¿no? Sí, para que apretar la campanita, tocar la campanita. Ajá, para que les quede ahí marcado. Entonces cada vez que nosotros ponemos las enseñanzas en YouTube, les va a aparecer ahí en su Facebook, en algún lado, en el mismo YouTube, en su pantalla, les va a aparecer que hemos puesto videos nuevos. Así que ahí le invitamos para que nos sigan y compartan también estas enseñanzas. Ayúdenos a compartir para poder llegar a más personas, a más vida a través de este programa, aprovechar estos medios para llegar a más vidas con este mensaje de gracia que es tan necesario para cada vida. Amén. Sí, así que los que se conectan, les invitamos a que puedan compartir para que nosotros podamos llegar a otros también que necesitan escuchar esta palabra de gracia. ¿Por qué el programa La Gracia No Se Mezcla? Porque la gracia tiene que ver con la obra consumada, la obra terminada de Cristo. Amén. Sin añadirle, sin añadidura, sin agregarle. Entonces, cuando uno le agrega lo que es el Antiguo Testamento con la ley de Moisés o la ley del conocimiento del bien y del mal, echa a perder la obra terminada, el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo decía, yo no quiero hablar con palabras de humana sabiduría, no sea que vaya a echar a perder lo que Cristo hizo en la cruz. Él se cuidaba mucho de eso y nosotros también nos cuidamos de que las enseñanzas que salgan de acá sean enseñanzas que tengan que ver solo y únicamente con el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio que Dios le dio a Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo. Y hoy no vamos a llegar hasta Saulo, no nos va a dar el tiempo. Pero, Pastora Yashi, lo que estamos trayendo es nuevo. Nunca lo había enseñado antes, o nunca lo enseñamos antes, lo estamos enseñando juntos, que tiene que ver con por qué nosotros creemos que Cristo es el Mesías, por qué creemos que Cristo es Dios. Y si nosotros hacemos un recuento de la Biblia, ¿no? Aquellos que conocen la palabra, o si no conocen, usted va a ver que en toda la Biblia está Jesús, escondido en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo, cuando usted comienza a leer capítulo 1 del libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, aparece que está el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde Dios le dice a Adán que no coma de ese árbol. Pero también en ese lugar hay otro árbol que es el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representa a Jesús. El árbol de conocimiento del bien y del mal representa cómo va a hacer usted las cosas.
queriendo hacer el bien o queriendo hacer el mal. Y si usted vive por ese conocimiento, va a perecer. Entonces, ¿por cuál árbol tiene que vivir? Por el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Adán y Eva, cuando pecaron, ellos se quisieron justificar. Se vieron desnudos y quisieron hacer su propia justicia. ¿Cómo hicieron su propia justicia? Mediante las hojas de higuera. Se quisieron tapar, cubrir con las hojas de higuera, pero cuando salía el sol, las hojas de higuera se secaban, se caían, y otra vez tenían que coser hojas de higuera para tapar su desnudez. ¿Qué hizo Dios? Mató un animal, puede ser un cordero, le sacó la piel y le dijo: cúbranse, yo soy la justicia de ustedes. Eso está en el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 4 aparece la historia de Adán y Eva y de los hijos que ellos tuvieron, que eran Caín y Abel, ¿no? La historia de Caín y Abel. Y se presenta Caín con una ofrenda delante de Dios, de Jehová, y él trae lo que él hacía. Él sembraba y cosechaba, trabajaba la tierra, y se presenta delante de Dios con el mejor fruto de la tierra. Lo mejor que él tenía se lo lleva a Dios, y no le agrada a Dios la ofrenda de Caín. Ahora, la pregunta a todo el mundo: ¿qué hizo mal Caín? No, Caín no hizo nada mal. Lo que hizo Caín era para que usted y yo entendamos que fruto de la tierra somos nosotros, hechos del polvo de la tierra, y tu mejor obra delante de Dios no le agrada a Dios. O sea, usted se puede portar muy bien, pero tu mejor comportamiento no le agrada a Dios. Amén. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Bueno, está Abel, que se presenta con un cordero y dice: y le agradó a Dios la ofrenda de Abel, ¿no? Espero que pueda estar recibiendo estas verdades, ¿no? Cuando se presenta delante de Dios con la ofrenda del cordero, le agradó a Dios. Y le agradó a Dios la ofrenda de Abel, el cordero. Entonces ahí vemos a Cristo Jesús. Usted va a ver en toda la Biblia, va a ver a Jesucristo. Entonces, hablamos la semana pasada acerca de la muerte, hablamos de la resurrección y hablamos de lo que Jesús de Nazaret habló cuando él se tenía que ir, y viene el Espíritu, y el Espíritu va a redarguir al mundo de pecado. Le va a decir a ustedes que son justos, y juzga al príncipe de este mundo, que ya terminó su tiempo, dice Jesús. Y terminamos la semana pasada en ese lugar. ¿En qué lugar? Cuando Jesús asciende a los cielos. Entonces, ¿ahora qué tienen que esperar? Al Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar hoy, y espero que te quedes en los próximos minutos, que se queden. Pastora Yashi, le contamos a los hermanos que estamos en vísperas de la celebración de Acción de Gracia, de Thanksgiving, que es día de mañana, y hay un pavo que está ahí esperando para que la pastora Yashi lo va a cocinar. Ella lo cocina, para mí es el más rico que de los pavos que he probado. De todos los pavos. Sí, porque todo el mundo hace pavo. O sea, mañana nosotros vamos a pasar con el día del pavo, con los parientes de la pastora Yashi en New Jersey, y va a haber otro pavo también. Y yo creo que, o sea, digo, usted lo hace bien porque tiene una ¿cómo se llama? Una técnica, ¿no? Una técnica muy buena que secreta. Sale jugoso. Sí, sale bien jugoso. Hasta parece lechón. Cuando usted hace el pavo, parece lechón. Al otro día uno hace sanguchito así de pavo. Uy, y que le pone ese ají, el pebre que le dicen los chilenos, ¿no? Ají y el sándwich con mayonesa, mostaza, espectacular. Al otro día, ¿no? Ya el viernes. Sí, queda riquísimo. Al otro día ya podemos hacer los sanguchitos con el pavo y queda buenísimo. Así que feliz día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas de Estados Unidos de América y del mundo también. Así es. Así que bueno, eso queríamos contarles, compartir con ustedes. Amén. Y desearles también un feliz día de Acción de Gracias. Porque ahora todo pasa con sus familias. Algunos, bueno, si antes lo pasamos en la iglesia, pero bueno, después de la pandemia cambiaron muchas cosas. Y bueno, ahora no, ya no lo pasamos en la iglesia. Pero yo creo que es un muy buen lugar pasarlo en la iglesia. Con el tiempo volveremos a hacerlo en la iglesia, claro que sí. Con más comodidades, con más mesas, con más comida, con más ayudantes también, es muy importante. Eso es más importante. Muy porque importante. Mesa es lo que falta, ayudante. Muchas veces lo ayudan. Que pongan las mesas. Bueno,
Vamos entonces al Antiguo Testamento, Amén. el libro de Joel, como les decíamos recién, capítulo 2, versículo 28. ¿Cuándo profetizó Joel? Algunos dicen que en el año 900 a.C., otros dicen año 500, 600 años de Cristo. La fecha del libro de Joel no es exacta, pero fue antes de Cristo. Habló Joel que iba a pasar esto. Y leemos de la siguiente manera. Amén. Leemos entonces, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y se me enredó la lengua, ahí tengo la lengua atravesada. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Ya está usted como el libro de los Hechos, ya derramó el Señor, que lo confundían, ¿no? Ajá. Pensaban que estaban llenos de mosto. Sí, no sí, vayan sí. a confundir. La pastora no hay a confundir, se me enreda la lengua. la pastora está limpia, está clean. Pero bueno, aquí está Joel hablando esta profecía. Amén. Y vamos a leer libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Todo esto es Biblia, todo es palabra con la luz de la revelación del pacto de la gracia. Y vamos a leer y vamos a parar. Dice así. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy bien, vamos entonces primeramente a ver cuál es el día de Pentecostés. Es muy importante esto, día de Pentecostés. Ojo al gol. ¿Por qué es importante? Porque hay una similitud, hay una profecía, podríamos decir, de cómo suceden las cosas, ¿no? Los hebreos celebraban ese día, el día de Pentecostés. Vamos a leer qué es el día de Pentecostés para los hebreos, que es el día de Shavuot, pero dice de la siguiente manera. Amén. Para los hebreos, el día de Pentecostés es la fiesta de Shavuot, celebrada 50 días después de Pascua. Conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí y se celebra como una fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, y del agradecimiento por los primeros frutos del año. Muy bien, vámonos entonces al Antiguo Testamento, 1500 años antes de este Pentecostés del libro de los Hechos, 1500 años antes. ¿De dónde es libertado el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es libertado de Egipto. Estaba esclavo en Egipto, Claro. Vienen las 10 plagas, capítulo 12, el libro de Éxodo, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Cuando venía la muerte de los primogénitos de parte de Dios para todos los primogénitos de Egipto, Dios le dice a Moisés, tomen un cordero, si la familia es muy pequeña, un cordero lo pueden compartir con 2 familias, y tomen la sangre, y pongan la sangre en los dinteles de las puertas, que es las vigas de las ventanas, en los postes de la casa, pongan la sangre en el techo, y cuando viene la muerte, no va a tocar al primogénito de esa casa donde esté la sangre del cordero, ¿no? En inglés, Pascua es Passover, y eso es lo que pasó. La muerte hizo un Passover, pasar por arriba, y no tocaba la casa de la gente donde estaba la sangre del animal, la sangre del cordero. Para el pueblo de Israel, Pastor Ayashi, esa es la Pascua. Esa es la Pascua. Salen porque fue la última plaga y quedan libres de Egipto. Ya Faraón se rindió, aunque en el capítulo 14 los persiguió hasta el Mar Rojo, ¿no? Todos sabemos más o menos la historia, que los persigue y quedan ahogados en el Mar Rojo. Y ya después Israel quedó libre y se metió en el desierto. Del día de Pascua, de esa noche, hasta el día del monte Sinaí, donde se dio la ley, fueron 50 días. En esos 50 días, cuando se cumplen los 50 días, se da la ley. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés significa, lo tenemos acá. Okay. La palabra Pentecostés proviene del griego Pentecoste, que significa 50º
se refiere a los 50 días que transcurren después de la Pascua. Muy bien, o sea, Pentecostés es 5, ¿no? Todos sabemos que Pente viene de, no, por eso cuando un equipo, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir, sale 5 veces campeón, dice pentacampeón, ¿no? Algún equipo por ahí sale 5 veces campeón del mundo, le dicen pentacampeón, ¿no? Porque significa 5. Esto es 50. 50 días después de ese día, del Passover, de la Pascua, da la ley. ¿Cuándo celebra Israel el Pentecostés? Siempre. Lo celebró siempre, que es la fiesta de Shavuot, que también es la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas. De los primeros frutos. Ya tenemos entonces, ¿qué día es Pentecostés? Leemos de la siguiente manera. Acá tenemos otro dato. Dice, la ley de Moisés se dio a los israelitas 50 días después de su salida de Egipto, en el monte Sinaí, aproximadamente al mismo tiempo que la fiesta de Pentecostés. Este evento ocurrió en el tercer mes después de la partida, tras el viaje por el desierto. Muy bien, ya volvemos entonces al capítulo 2 del libro de Hechos, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, era el día de los hebreos. No era el día de los cristianos. Así es. Pero como ellos eran judíos, ellos celebraban... Claro, como judíos. Como judíos. Exactamente. Eran todos judíos. Juan, Pedro, Santiago. Claro, toda esta gente que estaba ahí. Eran judíos. Matías, que fue el nuevo... Eso no quise meterme en eso porque son muchos temas. O sea, toda esa gente era judía. Ese día de Pentecostés, ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Versículo 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Acá tenemos al apóstol Pedro haciendo mención de la profecía de quién? De Joel. Él mismo dice, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Muy bien. ¿Qué tenemos en este lugar? Muere Jesús, capítulo 1 del libro de Hechos, 40 días con pruebas indubitables, asciende a los cielos, quédense, porque va a venir el Espíritu y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Muy bien. Pasan 10 días, porque viene el Pentecostés, 50, 40 más 10, 50, y viene en este momento del Pentecostés de los hebreos, que era la fiesta de Shavuot, viene el Espíritu Santo y aparece en lengua de fuego, que yo creo en eso, totalmente, eso yo lo creo. O sea, usted tiene que creer esta cosa. Exactamente. Si usted no cree estas cosas, entonces no puede disfrutar, no puede participar de todo lo lindo de Dios. O sea, es una de las cosas más lindas poder entender que el mismo Dios descendió y el mismo Dios fue derramado sobre carne y huesos. O sea, que vino a habitar a unos humanos totalmente llenos de errores, llenos de defectos, llenos de debilidades, Pastora Yashi, como claro era Pedro. Sí. Porque Pedro era una persona llena de errores. Así es. Hasta lo negó a Jesús, no una vez, 3 veces. Pero vemos el amor de Dios, vemos la palabra profética, no palabra profética de seres humanos comunes y corrientes, sino de hombres que fueron tomados por Dios en el Antiguo Testamento y profetizaron como Joel, y que dijeron: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Y esto que estamos viendo acá son los postreros tiempos, en esa época, para esa profecía, para ese lugar. Por eso cuando nos preguntan, ¿por qué creemos en Dios? Porque ya está todo escrito. Así es. Aquellos que aparecen, ¿no? Como un Joseph Smith, como un Rutherford, como una Lena White, como toda esa gente que inventaron religiones, ¿no? Que dijeron: Dios me habló, como este otro muchacho de ahí, de Alá, iba a decir Mustafa. No, Mohamed. Mustafa. Juan y Mohamed se fueron al río. Ok, Mohamed, porque todo eso, esos escribieron libros ellos. Que dijeron: Dios me habló. Dios me habló, exactamente. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, o sea, diferentes tiempos, diferentes épocas, y Dios acomodando que una Pascua de los judíos, después que salen de Egipto, pasan 50 días y se da la ley de Moisés. Aquí muere Jesús, resucita, pasan 50 días y ahora no viene la ley, porque la ley es un pacto de ley mosaica, pacto de ley, pero ahora viene un nuevo pacto, que es el pacto de amor, el pacto de gracia. ¿No? Esto es maravilloso. Y ellos hablan en lenguas que eran idiomas, no eran lenguas como las que dice la iglesia hoy, que hablan en lenguas. No vamos a tocar el tema de las lenguas. Usted dirá: pastor, ¿usted cree en las lenguas? Por supuesto que sí, pero lenguas angelicales que son dadas a la iglesia para uso privado, personal y fortaleza, ¿no? Ya más o menos le dije lo que nosotros creemos. Pero estas lenguas eran idiomas. Por eso lo dice bien clarito, ¿no? Dice: nosotros, estaban todos atónitos, maravillados. Mirad, no son galileos todos estos, o sea, son todos galileos. O sea, son todos, no quiero decir, son todos chinos. ¿Cómo le oímos hablar en alemán? ¿Cómo le oímos hablar en castellano? ¿Cómo le oímos hablar en español? Hablan hasta inglés. Y son chinos, francés. No, un chino con un acento argentino tremendo. Hablan con un mercado chino. Creo que quizás hoy es un poco más común que alguien comience a hablar otra lengua, ¿no? Claro, pero en ese tiempo creo que no todos tenían las aplicaciones. Las aplicaciones ni las, digamos, ni estaban claros los, podríamos decir, los centros lingüísticos donde te enseñan lenguajes, ¿no? Los idiomas, claro. Los idiomas, ¿no? Y creo que no había, ¿no? En ese tiempo tanto, ¿no? Como ahora. Ahora hay personas que hablan como 5 idiomas, ¿no? Pero en este tiempo, claro, ellos se quedaron atónitos, como hicieron: ¿qué estamos escuchando, no? Estamos escuchando que hablan en nuestro lenguaje. Claro, dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, claro, porque fue un estruendo que vino Dios ahora al humano, entró en cada uno de los que estaban creyendo, de los que se quedaron a esperar al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Esto era maravilloso.
Y de tal forma que dijeron, no, estos lo que están borrachos. Están llenos de mosto. Mosto era, el vino. Usted sabe, a ver, explique qué era el mosto. Mosto era el vino fuerte, el vino que lo usaban para emborracharse. El yajim, ¿era? El yajim. El yajim. En hebreo. Yajim se llamaba. Justo yajim, mire qué casualidad, ¿no? Vino yajim. Okay. Ese era el que emborrachaba, claro. Porque había otro que era mucho más suave que no les emborrachaba. Que no les emborrachaba, ok. Este era más fuerte, por eso el mosto. Muy bien. No puede ser, porque son las 9 de la mañana. La hora tercera, primera a las 6, 7, 8, la tercera a las 9 de la mañana. Es muy temprano. Son las 9 de la mañana. Aunque hay algunos que a las 9 de la mañana tienen un pedo que, Dios mío. Pero bueno, en este caso no tomaban, no acostumbraban a tomar a las 9 de la mañana. O sea, están ebrios. Pero dice, porque cada uno, dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea, esto fue algo para ese momento, para esa época, el derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Ahora, les explicamos nosotros recién que cuando el pueblo de Israel, 1500 años antes de este acontecimiento, sale el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto y es libre, habla de una libertad, ¿no? Entonces, salen libres, pero llegan al monte Sinai y se les da un pacto, el pacto de la ley. ¿Y sabe lo que pasó en el pacto de la ley? Te lo vamos a explicar ahora antes de ir a los saludos. ¿Qué pasó en el pacto de la ley? Miren lo que pasó en el pacto de la ley, Pastora Yashi, es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la ley, el pueblo de Israel le dice, lo que tú digas nosotros lo haremos, ¿no? Lo que tú digas nosotros lo vamos a hacer. Grave error para los judíos. Dios da la ley y hay una separación entre el monte Sinaí, Moisés, Josué y todo el pueblo de Israel. Moisés está 40 días en el monte Sinaí, debajo queda el pueblo de Israel, y ya todos saben la historia, que el pueblo de Israel, esperando que Moisés no iba a volver, le dicen a Aarón, vamos a hacer unos ídolos. Acá tenemos el oro que trajimos de Egipto. Y hicieron un becerro de oro. Comenzaron a danzar, a adorar, a bailar, a postrarse ante el becerro de oro. Y en eso viene Moisés. Eso está en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Y viene Moisés y Moisés rompe las tablas, se puso mal con Aarón, le dice qué fue lo que hicieron. Aarón le dice, bueno, me dijeron que querían seguir otros dioses, les pedí el oro, tiramos el oro al fuego y salió este becerro. Mentira de Aarón también, mentiroso. Claro, porque lo echamos y salió milagroso, sí. Una fábrica de becerro. Están acostumbrados a esas cosas, ¿no? Sobrenaturales. Le voy a decir que pasó esto, ¿no? Claro. Como que Moisés era un bobo. Me va a creer. Claro. Pero bueno, entonces Dios habla con Moisés, Moisés habla con Dios. Dios quiere matar a todos. Dios quiere hacer desaparecer a todos. Moisés dice, ¿y qué va a decir el otro pueblo? Que nos sacaste de Egipto para hacernos morir acá en el desierto, por favor, le dice. Moisés se pone entre el pueblo y dice, son malos, dice, pero bueno, no son tan malos, perdónalo. Pero mira lo que pasa. Éxodo capítulo 32, versículo 27 al 28. Éxodo 32, 27 al 28, Pastora Yashi, vamos a leer de la siguiente manera. Dice así, dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Murieron 3000 hombres cuando se dio la ley de Moisés. ¿En qué día se dio la ley de Moisés? En el Pentecostés. 50 días después que ellos pasaron la Pascua, el Passover. ¿Cuál era la Pascua? El Passover, cuando venía la muerte de los primogénitos y pusieron la sangre del cordero. Esto no es casualidad. Esto está todo preparado en este libro
para que nosotros podamos entender y descansar, reposar y tener seguridad que el Dios que tenemos, pastora, que el Dios que tenemos, querido, querida, es un Dios que ya lo escribió todo, está escrito. Por eso siempre le enseñamos que usted vaya a la palabra, escrito está. Pero claro, la palabra tiene que ser con la luz de la revelación, sin el velo de la ley de Moisés. Si usted está con el velo, no va a entender. Entonces, pastor, ¿cómo hago para que el velo no esté? Tiene que recibir la gracia, tiene que recibir el perdón de los pecados, tiene que recibir continuamente la justicia de Dios, la palabra de justicia, las enseñanzas de la gracia, sin ley, sin rudimentos, sin la ley del conocimiento del bien y del mal, sin la ley de Moisés. Cada vez que usted lea a Moisés, por eso la pastora Yashi, nosotros siempre le decimos, mientras usted vaya a la iglesia de Pacto Mezclados y vaya a la iglesia de gracia, aunque lo pueda hacer al principio, para que usted mismo vea que realmente pueda estar equivocado en los pactos mezclados y reciba la gracia. Pero ya después que recibí la gracia no podés estar en la iglesia de pacto mezclado, porque te va a hacer mal. Y no te va a edificar en nada. Al contrario, te va a hundir, te va a hacer mal. Te va a hacer echar para atrás. Sí, tenés que ir. Pablo decía, ¿qué comunión tienen los creyentes con los incrédulos? ¿Por qué no creen los pactos mezclados? Porque ellos creen que son pecadores. Exactamente. No creen que Cristo les libertó, no creen que Cristo les perdonó su pecado. No creen en el sacrificio total de Cristo Jesús. Exactamente. Son incrédulos. Entonces, ¿qué necesito? Estar con creyentes. Amén. Gente que te transmita esta verdad y que usted pueda, descansar y recibir todo lo bueno que Dios tiene por y para su vida. Así es. Capítulo 32 del libro de Éxodo leímos, murieron 3.000 hombres. Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, mire lo que pasó. Versículo 41 y 42. Hechos, estamos leyendo capítulo 2. Jesús murió, resucitó, se fue a los cielos. Ahora viene el Espíritu, mira lo que pasa. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y se añadieron aquel día 3.000 personas. Éxodo 32 dice, y murieron del pueblo en aquel día, cuando vino la ley, 3.000 hombres. Y aquí nacieron 3.000. O sea, ¿por qué? Porque el ministerio de ley es muerte. Así es. La ley viene para matar, para robar y para destruir. Para eso es la ley. Si no, pregúntele a Ananías y Zafira, que otro día se lo cuento, para que usted tenga más emoción y quiera vernos, quiera aprender estas verdades. Amén. Pero aquí murieron 3.000 en el libro de Éxodo, 1.500 años antes, la ley de Moisés, y ahora viene Dios, el Espíritu de Dios, y trae vida. Porque el ministerio de la ley es ministerio de muerte, ministerio de justificación, ministerio del Espíritu Santo de Dios es vida. Pastora, son las 8:50, tenemos que ir a los saludos porque se pasó el tiempo... Volando. Veniste volando. Volando. Voy a mirar también aquí para ver si... Si todavía no enviaste tu saludo, lo puedes hacer ahora. Envía tu saludo, decinos de dónde nos estás mirando, amén. Si tienen alguna pregunta referente al tema que estamos tocando, lo pueden hacer también a través de acá de Facebook o de TikTok. Pueden también preguntar, pero que sea referente a lo que estamos hablando, amén. Saludamos entonces, comenzamos con nuestra hermana Sandra Álvarez Patiño, que está ahí conectada con nosotros. Dice, buenas noches, pastores, qué hermoso poder darnos la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria bendecida a Dios. Con toda bendición. Sandra, te enviamos un fuerte abrazo. Así que siempre contentos nosotros cuando ustedes se conectan y comentan acá en Facebook. Amén. Claro que sí, muy bien, gloria a Dios. Giovanna Ponte Carrasco nos dice, buenas noches, pastores bendecidos. Gracia y paz sobreabunde en su vida. Un saludo de Trujillo, Perú. Amén. Bendecida, querida hermana Giovanna, que estás ahí conectada con nosotros. También saludamos al pastor Jesús Rey Velázquez.
de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor allá en Trujillo. Nos dice: bendecidos pastores, saludos de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú, atentos a la palabra de gracia. Amén, bendecido con toda bendición, Pastor Jesús. También saludamos al Pastor Ricardo, dice Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor allá en Rancagua, Chile. Dice: bendecidos pastores desde Chile. Amén, amén. Bendecido. Gloria a Dios, bendecido con toda bendición, Pastor Ricardo. También saludamos a nuestra hermana Aleida Cano de Monterrey, México. Dice: saludos desde Monterrey. Amén, le enviamos un fuerte abrazo ahí a hermana Aleida de Monterrey. También nuestra querida hermana Elsie Mergar, de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, acá en la ciudad de Nueva York, nos dice: muy buenas noches, amados pastores y hermanos que han agregados apoyando a nuestros pastores Argañarás. Amén, bendecida con toda bendición, querida hermana Elsie Mergar. Bueno. Te enviamos un fuerte abrazo. También saludamos a nuestra hermana Daisy Cabral, que está ahí conectada desde Queens. Dice: muy buenas noches, pastores, que sean muy bendecidos, gracia y paz. Gracia y paz, querida hermana Daisy, te enviamos un fuerte abrazo. Así que bueno, esos son los saludos que yo veo acá. Amén. En este momento, así que les enviamos un saludo a todos. No sé si en TikTok alguien habrá saludado. A ver si alguien saludó en TikTok. A ver, no tengo... Bueno, acá vamos a mirar. De repente... Pero le damos gracias a todos aquellos que se conectan y que comparten con otros también estos mensajes de gracia, porque la verdad que la única forma de uno poder avanzar y poder vivir una vida bendecida con toda bendición es recibir la palabra. Amén, es la única forma. La gente, claro, uno como pastor, nosotros estamos pastoreando el año 2007, ya va a ser hace 18 años que pastoreamos, ¿no? Entonces en 18 años uno conoce mucha gente de muchos lugares y la gente está muchas veces con necesidades, ¿no? Necesidad. Y lo que quieren siempre es como presentarse delante de un Dios que está en un mostrador preparado para asistir sus necesidades, ¿no? O sea, cuando las cosas están bien, cuando todo les brilla, tienen muy buen trabajo, están bien de salud, todo bien, es como que un poquito como que Dios queda un poquito de costado, ¿no? Es algo natural del ser humano, de los que no son, podríamos decir, verdaderos discípulos, digo yo. Exacto. ¿No? Después, pero no está mal, porque ellos están creciendo, son todavía niños. Claro. O sea, son niños, entonces como el niño, ¿no? Cuando necesita. Y después están aquellos que son discípulos, y que están, ¿no? Como decía el Pastor Jesús ahora, queremos aprender, queremos recibir la verdad, queremos estar ahí, queremos escuchar, ¿no? Entonces, Dios, ¿cómo trabaja Dios? Bueno, Dios trabaja no a nuestro antojo, sino que Dios trabaja a su propósito. O sea, de esa es la forma. Cuando usted entra en el propósito de Dios, ¿no? Y vive en el propósito de Dios, con la tarea asignada, ya usted no está detrás de las bendiciones o añadiduras, sino Claro. que usted vive una vida normal, donde las añadiduras y las bendiciones te alcanzan. Exactamente. ¿Hay dificultades? Yo le decía a los hermanos, ¿hay dificultades? Sí, hay dificultades muchas veces, por supuesto, claro que hay dificultades. Pero en las dificultades uno no se desespera, uno está tranquilo, uno reposa. Así es. ¿Por qué? Porque ya conoce a Dios y sabe que, como por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que para los que aman a Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Entonces, es muy bueno poder abrazar estas verdades, esto que estamos hablando hoy, del Espíritu de Dios que vino a habitarnos, que vino a habitarte, de Dios que hoy nosotros tenemos, que ya tenía todo separado, dónde iba a nacer Jesús, ¿no? Que el profeta Miqueas dijo en Belén y ahí nació. Joel dijo, va a ser derramado en los postreros tiempos mi espíritu y sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre toda carne. Y eso es lo que Pedro ahora dice. Joel dijo, dice Pedro, que el espíritu va a venir. Y estos que ustedes ven, no es que están
borrachos, sino que el Espíritu les tomó y están hablando en otras lenguas, para que ustedes puedan entender este mensaje de Dios. Por eso dice, hablan en otras lenguas las maravillas de Dios. Así que ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de sabiduría, un Dios de riquezas, un Dios de prosperidad, un Dios de salud. Así que en Cristo lo tenemos todo. Como hablamos en los otros programas acerca de este nombre que es sobre todo nombre, ¿no? El nombre de Jesús. Cuando usted tiene a Cristo, tiene al Jehová Jireh, que era el Dios proveedor. Cuando tiene a Cristo, tiene al Jehová Rafa, que es el Dios sanador. Cuando usted tiene a Cristo, tiene al Dios Sidkenu, justicia nuestra. Tiene al Dios Adonai, al Dios Todopoderoso. Lo tiene todo en Cristo. Así que ese Cristo le habita, vive en usted. Y si todavía no vive, hoy es el día que usted puede decir, yo quiero que ese Dios me habite. Quiero que ese Dios viva en mí. Me quiero unir, porque el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y dice Efesios 1:13 que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y nos hacemos uno solo. Y donde nosotros vamos, no es que tenemos que hacer como el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que decía, Señor, si tu nube no se mueve, yo no me muevo. Si tú no vas, yo no voy. No, no es así. Donde nosotros vamos hoy, Dios está. Dios está viviendo dentro tuyo. Así, en medio de los errores, en medio de las dificultades, en medio de tus caídas, en medio de tus fallas, en medio de tu tristeza, de tu dolor, Cristo está contigo. Ese mismo Dios que vino el día de Pentecostés está contigo y está a través de este programa. Así que levántate en este día y sigue recibiendo estas maravillosas enseñanzas de la gracia de Jesucristo. Bueno, muy bien, ahí tenemos otro saludo de Dianesca. Dice Dianesca Tremin, ¿right? Sí, Tremin. Buenas noches, amados pastores, saludos, gracias por las enseñanzas. Bueno, gracias por estar conectada ahí y por compartir también con otros estas enseñanzas de la gracia de Dios. Jimmy Beltrán dice, bendecidos con toda bendición, Pastor Leo y Yashi Regañarás, estaba viendo el programa y se murió el celular. No me quiere cargar la batería, logré prenderlo un rato, nos vemos mañana. Muy bien, claro, todo llega a su fin. Teléfono viejo se muere, hay que comprar un teléfono nuevo. Dios nos provee un teléfono nuevo. Amén, así es. Más rápido, con más un upgrade, más actualizado. Con más memoria. Así que declaramos el teléfono nuevo para nuestro hermano Jimmy Beltrán. Y le damos un abrazo y les deseamos feliz día de acción de gracias también. Muy bien. Pastora Yashi, hablamos de en la ley murieron 3.000, en la gracia viven 3.000, podríamos decir, nacen de nuevo, dice acá. Se añadieron aquel día 3.000 personas y perseveraban en la enseñanza, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este evangelio de la iglesia primitiva no iba a ser el evangelio para nosotros los gentiles. Exactamente. Esa es otra historia. Es maravilloso esto. Exacto, claro que sí. Esto que leímos hoy es maravilloso. Sí. Es hermoso todo esto que nosotros leímos. Pero en la medida que nosotros nos vamos internando en el libro de los Hechos y nos vamos internando después en las cartas de un nuevo apóstol, porque aún ellos se equivocaron en nombrar a Matías. Exacto. Ese lugar de los 12 era para Pablo. Claro, pero ellos se adelantaron. Se adelantaron, tiraron suerte y había Justo y Matías. Y claro, creyeron que estaba en ellos elegir el próximo apóstol, pero el que elegía a los apóstoles era el Señor, porque Jesús lo eligió a cada uno de ellos. Los perdonamos a Pedro y a ellos porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Hoy nosotros, como siempre decimos, tenemos el panorama completo. Claro, lo vemos todo, pero ellos no. Sí, ellos estaban ahí, aunque Dios le hablaba, pero ya ahí cuando se va Cristo ya no lo tenían más. Exactamente. Porque viste que hasta el último dijeron, ¿cómo va a ser la restauración de Israel? Claro, y le dijo, no le toca a vosotros, a nosotros nos toca, el Padre lo tiene ahí, lo tiene todo arreglado. Pero ellos les preguntaban todo, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, lo tenían a Jesús. Claro. O sea, le lo invadían en preguntas. Lo invadían, lo llenaban de preguntas. Y Jesús le decía, hay cosas que no le puedo decir porque ustedes no la pueden sobrellevar. Claro. Pero muy bien, pasan 50 días, viene el Espíritu Santo y ahora comienza la iglesia primitiva, la iglesia judía, la iglesia del Evangelio de la circuncisión, que estaba
lleno de todos señales, prodigios y milagros, porque era el evangelio que Jesús de Nazaret le había dado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, antes de venir Saulo de Tarso, hay una historia muy buena que es Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos. Si usted conoce la palabra, usted enseguida se va a dar cuenta, pero la historia fue así. Capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio era un hombre italiano de la compañía La Romana que trabajaba para el imperio romano. Pero este hombre era piadoso y creía en Dios. A su manera, pero creía en Dios. Exacto. O sea, hoy día, Pastora Yashi, hay millones de personas que creen en Dios a su manera, pero creen en Dios a su manera. Son creyentes. Ahora, a esos, como a Cornelio, a los que hoy están creyendo en Dios equivocadamente, también se les puede aparecer la gracia. Les puede llegar la gracia. Claro, por eso que estos sí. programas. Amén. Por eso les decimos que compartan con otros. Por eso se tienen que levantar iglesias de gracia. Exactamente. Donde se predique no este evangelio de la iglesia primitiva, que fue para esa época, que fue para ese tiempo. Dios tenía una actualización, un upgrade para su iglesia. Amén. De los gentiles con judíos. Pero en este momento era la iglesia de los judíos. De los judíos. Viene Dios, se le aparecen unos ángeles a Cornelio y le dicen: tus oraciones y tus limosnas han llegado a mí. Vas a mandar a unos hombres para que vayan a ver a Simón Pedro, que está en la casa de otro Simón, el curtidor, que vive frente al mar. Y le envía Cornelio a estos hombres, que le dijo, los ángeles dijeron a Cornelio, envía a buscarlo para que venga, porque él tiene que decirte algo, tiene que contarte algo. Y cuando los ángeles iban camino, los ángeles no, los dos criados y un soldado de Cornelio, dos criados y un soldado de Cornelio, iban a ver a Simón Pedro no sabía que iban a venir. Él no sabía. ¿Qué era lo que le pasa? Le da hambre. Pero mientras le preparaban la comida, se va a dormir. ¿Se me dobló el micrófono? No. Ah, ok, que me miró el micrófono. Mientras se iba, le preparaban la comida, se fue a echar una siesta. Se fue a descansar. Y en el capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 9, leemos de la siguiente manera. Y esperen porque acá viene la explicación. Dice así, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien, acá tenemos la historia de Pedro, el mismo que estaba predicando cuando vino el Espíritu Santo y nacieron 3.000 personas. Ese mismo Pedro, capítulo 10 del libro de Hechos, o sea, pasó mucho tiempo. Cornelio envía estas personas que iban a hablar con Pedro, y antes de hablar con Pedro, Pedro tiene este éxtasis, o sea, una aparición de Cristo, y le muestra todo tipo de animales, y le dice: mata y come. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Dice: no voy a comer. ¿Por qué?
porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Jamás. Jamás, dice. Eso es muy importante. Es muy importante ese El jamás. O sea, nunca había comido cerdo, nunca había comido conejo, nunca había comido camarones, nunca había comido, estoy diciendo las comidas inmundas que hoy nosotros podemos disfrutar. Claro. Pero judío, Pedro no comía ningún animal inmundo. O sea, ¿cuáles son los animales inmundos? Ya lo hemos dicho en alguna otra clase. El animal inmundo, para ser un animal puro tenía que rumiar y tener pezuña, ¿no? ¿Qué es rumiar? Masticar la comida, poner el estómago, traerla otra vez a la boca y masticarla. Y pezuña hendida, tenía que ser la pezuña, tenía que ser partida, como en el caso de la vaca, ¿no? Claro. Un animal puro, ya tenemos. Ahora, el cerdo, ¿por qué es inmundo? Porque tiene la pezuña hendida, pero el cerdo no rumea, ¿no? El camello rumea, sí, el camello rumea, pero la pezuña del camello no es hendida, es redonda. Es redonda, es cerrada. Es redonda. Entonces es un animal inmundo, impuro, no es puro. Entonces, así se diferenciaban, ¿no? Después las aves y después los peces también, y los crutáceos y todos los animales, ¿no? Usted va a encontrar esa lista en el libro de Éxodo capítulo 11. Animales puros y animales inmundos. Muy bien. Dios le dice, no llames común lo que yo limpié. ¿Por qué traemos esta palabra? Porque Dios veía en esta iglesia primitiva que iban a tener un grave problema. ¿Cuál es el grave problema, Pastora Yashi, que ellos tenían? Que ellos tenían arraigada la ley de Moisés. O sea, ese era el asunto. Por eso eso trajo mucho problema a la iglesia, digamos, a la iglesia de hoy. Sí, totalmente, claro. Porque cuando se lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún los libros de Pedro, ¿no? O sea, trae un poco de confusión porque en algunas partes ellos todavía tenían arraigada la ley. Por Totalmente. Eso Pedro está, cuando se le presenta a Jesús, dice, no, o sea, se le presenta ese lienzo, como diciendo, Pedro, come, le dice. Mate y come. Mate y come, como diciendo, no, ¿qué me está dando, Señor? ¿Me quiere mandar al infierno si yo como esto, no? ¿Por qué? Porque todavía estaba arraigada la ley. Y nosotros lo podemos entender, porque aún nosotros cuando recién comenzamos a entender y a recibir esta maravillosa gracia, estábamos como Pedro, porque todavía teníamos cosas pegadas y todavía a veces encontramos cosas que por eso es importante seguir escuchando ministros competentes del Nuevo Pacto para poder dejar todos esos rudimentos que tenemos arraigados de tanto tiempo. Mientras más tiempo estuviste en los pactos mezclados, más cosas arraigadas traes. Entonces estábamos como Pedro, de la misma manera. Sí, totalmente. Sí, a mí, cosas que me costaron mucho, bueno, varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me costó a mí era no confesar mis pecados. Era algo que me costó mucho porque yo estaba acostumbrado cada mañana, cada noche y cada vez que iba a predicar, ¿no? Confesar mis errores. ¿No? A veces le decía, Señor, aún los pecados que no sé si pequé. Que me son ocultos, decíamos, como decía, ¿no? David, claro. Como decía David, los que son ocultos, quizá, o sea, límpiame más y más, con hisopo seré blanco como la nieve, no aparte de mí tu Santo Espíritu. O sea, era algo como que esas oraciones que estaban en el Antiguo Testamento, Salmo 51, eran para mí. Exactamente. Y como Juan capítulo 1, donde es una palabra que está hecha para los gnósticos, no es para los cristianos. Exacto. Donde dice que confesar esos pecados no será perdonado. O sea, no era para los creyentes. Entonces, cuando uno viene a la gracia, uno se da cuenta que no es por confesar tus pecados que Dios te perdona, sino que ya Dios te perdonó. Así es. Tus pecados una vez y para siempre. Estoy dando un ejemplo. Otro ejemplo que me costaba mucho era esfuérzate y sé valiente. O sea, porque para mí el evangelio era esfuerzo y continuo. ser valiente.
Y continuo, un esfuerzo continuamente forzándote, ¿no? Sí, tenía que pelear la batalla, tenía que guerrear, tenía que Claro. esforzarme por estar bien, esforzarme por ser santo, esforzarme por tener una vida pura. Esfuérzate, sé valiente, porque Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas muy valiente, no temas ni desmayes, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero hay 4 condiciones, tenés que esforzarte, ser valiente, no temer y no desmayar. 4 condiciones, y yo voy a estar contigo. Entonces, claro, cuando uno viene a la gracia, estamos como Pedro. Exacto. Porque, Señor, no, yo toda la vida me esforcé, toda la vida confesé mis pecados. Claro. Otra de las cosas, para mí era imposible dejar de ayunar. O sea, para mí el ayuno de que vine, que tenía 27 años de edad, cuando vine el año 93, cuando vine al Evangelio, la primera semana que vine, la segunda, ayuné porque era algo que yo empecé el Evangelio con el libro de Gigi Ávila, La ciencia de la oración. Exacto. Y Gigi tenía todos esos libros que eran del ayuno, y el Evangelio tenía que ver con ayuno. Exacto. Si no ayunábamos, no éramos cristianos, No éramos podríamos cristianos. decir. Claro, era Oración algo y ayuno. esencial para Sí. el crecimiento, para poder Santidad. ser la santidad, para ser lleno del Espíritu Santo. O sea, eran tantas las razones por las cuales teníamos que ayunar, que era algo continuo que uno lo hacía y uno lo veía como una necesidad, ¿no? De hacerlo, ¿no? Para pelear con Para los poder demonios. pelear y para poder estar también firme cuando viniera ese ataque y pelear. Si no ayunaste, te iba a encontrar el enemigo débil, ¿no? Entonces, que necesitábamos ayunar para poder salir a pelear, ¿no? Claro, nosotros antes de ser pastores éramos ministros en la iglesia donde íbamos, y los hermanos, cuando había tareas difíciles, nos mandaban a nosotros, porque siempre nosotros estábamos en la guerra espiritual. Ajá. Y siempre estábamos ayunando, estábamos preparados, ¿no? Por si salía algo. Entonces ellos nos decían, pastor, no éramos pastores, hermano Leo, hermana Yayi. O sea, ustedes están preparados, ustedes los veo guerreando, ustedes ayunan. Y tenemos nuestros trabajos seculares nosotros. Ajá. No, y era tanto lo que ayunábamos que nosotros hacíamos ayunar a nuestros hijos. Porque Sí, como sí. la palabra de Dios dice que cuando ayunaba el pueblo de Israel, hacían ayunar hasta los animales de la casa. Entonces todos tenían que ayunar. Entonces nosotros tomamos eso bien literal y hacíamos serio. a nuestros hijos ayunar también. Nosotros íbamos todos los domingos, todos en ayuno. No importaba la edad, de chiquito, de pequeñito, ellos ayunando. ¿Por qué? Porque era una forma que nosotros les enseñamos a ellos que eso se tenía que hacer, era lo que creíamos, lo que se nos había enseñado, ¿no? Que falta conocimiento, que ignorancia. Estamos igual que Pedro, por eso lo Exacto. perdonamos, y Dios nos perdona a nosotros por todos nuestros errores que tuvimos en la Amén. religión, en la ley Exacto. de Moisés y en la ley del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando venimos a la gracia, empezamos a darnos cuenta que todo lo que nosotros hacíamos eran obras muertas, y nunca íbamos a poder llegar a alcanzar, y mucho menos igualar o pasar lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando uno viene a la gracia de Dios, se da cuenta que Cristo nos es suficiente para todo. Cristo te es suficiente para todo. Que usted no tiene que hacer algo para que Cristo le cuide, para que Cristo le proteja, para que Cristo le prospere, para que Cristo le haga santo. No. Aquí la mente de Pedro era, si yo como algo inmundo que nunca comí, voy a estar mal delante de Dios. Exactamente. Voy a pecar. Claro, Voy a él estar mal sentía que iba a delante de Dios. pecar, que él iba a fallarle a Dios. Por eso decía, no, yo jamás comí nada del mundo. Decía, ¿cómo me va a dar a comer algo que no debo? Por eso hoy a todos aquellos que reciben la palabra de gracia, reciben la palabra de justicia, reciben el perdón de los pecados y todavía están batallando con rudimentos, nosotros no los culpamos, no los condenamos, ni le decimos que ustedes están mal. No, sigan escuchando la palabra de gracia, sigan recibiendo estas verdades, como nosotros también las recibimos. Año 2013 recibimos la gracia, pero el año 2015, recién ahí, dejé de ayunar. O sea, seguía ayunando porque era mi vida, el ayuno. Y aunque conocía un poquito la gracia, iba conociendo, ¿no? Del 2011 empecé a escuchar la gracia, 2013 la recibimos, pero al 2015 recién, gracias al Señor, ayudado por otros hermanos también,
como en este caso me acuerdo del pastor Freddy Baños, que me ayudó en ese tema, ¿no? Del ayuno, porque yo decía, pero aquí la iglesia primitiva ayunaba. Claro, entonces esas cosas traen confusión, porque como uno dice, si la iglesia primitiva lo hacía, o sea, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Claro, ¿no? claro. Está la pregunta. O sea, si ellos lo hacían, quiere decir que nosotros también tenemos que hacerlo. Claro, pero la confusión es que este evangelio de la iglesia primitiva no es para nosotros. Exacto. No es para usted, no es para mí. Amén. O sea, podemos aprender de todo esto, sí, lo estamos aprendiendo. Exacto, claro que sí. Que el Espíritu Santo vino, sí, vino. Que fue derramado Amén. sobre el ser humano, como es derramado sobre nuestra vida cuando creemos en lo que Cristo hizo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Y que hay temor de Dios y que tiene que haber temor de Dios en la iglesia hoy día, como lo hubo en el primer tiempo, por supuesto que sí. También, ajá. Ananías claro que y sí. Zafira, capítulo 5 de Hechos, 5 capítulos antes de esto, se presentan delante de Dios, que era Pedro el que estaba representando a la iglesia en ese momento, y se presentan delante del pastor Pedro y le dicen: Pedro, vendieron la heredad, el terrenito que tenían, el pedazo de tierra, lo vendieron. Sí, lo vendieron. ¿Y en cuánto lo vendieron? Sí, lo vendimos en unos $10,000. Sí, y aquí está. Acá traemos nuestros $10,000. Nuestros $10,000, lo que vendimos. Se pusieron de acuerdo. Antes de ir a la iglesia. Claro, antes de ir a la escuela. Vamos a decir que fueron 10,000. Pero se quedaron con 10,000 porque le habían vendido 20,000. 20,000. Claro, entonces Pedro le dice: ¿qué es lo que le pasó? Dice: ¿por qué permitieron, dice, que la mente sea llenada con la mentira? Y no me mienten a mí, dice, usted le está mintiendo a Dios. Y murieron. Una de las cosas que Dios más aborrece, que tiene que ver con el dar, con la siembra y la cosecha. Y esto es una propaganda para usted. Usted, si quiere aceptarlo, lo acepta. Si no lo acepta, es problema suyo. Pero algo que pasó en el Nuevo Testamento, que pasó estando la gracia, pero claro, estaba la iglesia todavía experimentando, estaba creciendo, y en esa época tenían que pasar estas cosas para que venga el temor sobre toda la gente que está alrededor de ellos, y la gente empieza a creer realmente que con ellos estaba Dios. Así es. O sea, cosas que hoy no pasan, pero no es porque Dios no quiere que pasen, sino porque fue para esa época. Si fuera en este tiempo, mucha gente se estaría muriendo en las iglesias. Sacarían cuerpos todos los servicios. Pero fue para ese tiempo. Lo mismo que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, hasta el día de hoy, o sea, no hay en estos tiempos alguien que dice que pasó y su sombra sanó a los enfermos. Dicen por ahí cosas, pero yo nunca las vi en los 32 años que tengo en el Evangelio. Nunca. Y tuvimos muchos servicios de muchos ministros muy conocidos, milagros, de prodigios, de milagros, como nombrarlo a todos, no vamos a nombrarlo. Pero, o sea, ¿por qué no pasa? Bueno, porque fue en esa época, fue en ese tiempo. ¿Paró de pasar? No, Dios. No, de que hay milagros, hay milagros. Usted es un milagro. Amén, claro. Usted es un milagro. Yo soy un milagro. Exactamente. O sea, ¿por qué es un milagro? Porque usted se iba a morir de cáncer. Exactamente. O sea, y yo fui una persona que realmente la sociedad despreciaba, y la vida que tuve, una vida en la cual hoy mi cerebro no podría estar funcionando, ¿no? Después de usar tantas sustancias ilícitas, entonces no podría tener la memoria o retener. Pero es un milagro, mi cerebro es un milagro. Amén. Es un milagro de parte de Dios. Usted me dice, dígame los 66 libros de memoria. Se los digo, de memoria, de Génesis y Apocalipsis. O sea, ¿por qué está metido eso adentro? Porque soy una nueva creación, soy un milagro, caminando. Ella un milagro, se iba a morir de cáncer al colon. O sea, milagros hay, por supuesto, y hay milagro para tu vida también. Amén. Por lo que pueda estar pasando hoy, Dios te saca, Dios te levanta. Y Dios te hace una nueva creación, abraza esta verdad, amén. Así que Hebreos 13:8 dice que nuestro Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que claro abrazá que estas verdades. Si tenés un hijo que está en adicción, Dios le levanta, Dios le libertó hace 2000 años. Necesitas verlo manifestado. Si tu matrimonio no está bien, hoy puede ser el día que todo se arregle. Pero necesitas creer en estas verdades. Necesitas creer que Cristo hizo la obra. Si tu cuerpo se siente enfermo, necesitas creer que Cristo en la cruz se llevó en su cuerpo, en el madero, todas tus enfermedades. Su cuerpo se hizo una llaga para que usted viva sano, saludable.
Si usted hoy tiene dolor en su cuerpo, usted diga, Señor, dice que tú sufriste mis dolores, no tengo por qué yo vivir en dolor. En dolor, exactamente. Usted no está puesto acá para tomar pastillas, para estar de doctor en doctor, de clínica en clínica, no. Dios le ha sanado en el madero, cargó con todo eso. Pero necesita usted creer todo esto que está aconteciendo desde miles de años. Los profetas hablaron, anunciaron de este Cristo. Joel anunció que el Espíritu de Dios se ha derramado y fue derramado. Así que lo tenemos que creer, lo abrazamos. Dios habló en el próximo programa, vamos a hablar de Saulo de Tarso. Habló en Isaías que iba a venir otro apóstol que iba a hablar a los gentiles, iba a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y vino. Amén, y está claro certificado en el Antiguo Testamento. Amén. Usted también. Desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido, fuiste escogida de parte de Dios. Recibí estas verdades, recibí esta palabra. Amén. Así que bueno, no sé si habrá otro saludo antes de retirarnos. Tenemos un par de saludos más. ¿Tenés más saludos? Bueno. Saludamos entonces, a ver. Sí, permiso. Saludamos a Pastor Patricio Áviles, de la Iglesia de la Gracia, Rancagua, Chile. Dice, saludos y bendecidos pastores, hermanos de Jesús, mi amor. Amén, bendecido con toda bendición. Amén, gloria a Jesús. También saludamos a Javier Francisco Almaguer, de Monterrey, México. Nos dice, saludos, amada familia, saludos desde Monterrey, México. Saludos, hermano Javier, saludos, hermana Gaby, les enviamos un fuerte abrazo directamente a Monterrey, México. Amén. También saludamos a nuestro hermano Carlos Estrabao Martínez, dice, buenas noches, gracia y paz, saludos pastores, Dios está presente siempre en nuestras vidas porque Él vive dentro de nosotros. Amén, así es, exactamente. Bendecido con toda bendición, hermano Carlos. Nuestro hermano Jimmy dice, me acordé que mañana no tenemos servicio, jajaja, porque había dicho que nos veíamos mañana. Happy Thanksgiving Day tomorrow. Que la pasen fabuloso en familia, dando gracias a Dios por este regalo de la gracia y la justicia de Dios en Jesucristo. Gracia y paz. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Jimmy. Happy Thanksgiving para vos también. Saludamos también al ministro Javier Tosto. Dice, hola pastores, bendecidos. Amén. Bendecido con Gloria toda a Dios. bendición. Saludos. Te saludamos. También saludamos al pastor Federico Lara. Dice, saludos, estimados pastores. Un fuerte abrazo. Amén. Bendecido con toda bendición, pastor Federico Lara, que estás ahí conectado. También el hermano Patricio nos dice, saludos y bendecidos pastores y hermanos de Jesús, mi amor. Amén. Bendecido con toda bendición. Así que ahí están los saludos. Creo que esos son los últimos saludos, así que... no les contamos que estamos estrenando micrófonos. Cierto. Mirá vos, tenemos un micrófono nuevo que estamos estrenando hoy. Acá. Este que está para Facebook, otro para TikTok. Sí, que lo tenemos conectado acá abajo. No tenemos el otro grande, sino este pequeño que espero que se haya escuchado bien. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Qué bueno, así que valió la pena. Siempre queremos dar lo mejor. Amén. En cuanto a los videos, la imagen, el sonido también, para que pueda llegar a tu... Y ahora va directo, ya no va con las extensiones, a que a veces se nos iba el volumen, así que ahora, por la gracia de Dios, no vamos a tener más problemas de volumen. A ver qué dice el hermano Javier acá. Dice, el ayuno solo me acarrió una gastritis tremenda. Sí, perfecto. Sí, yo hablé con un nutricionista hace algunos años y me dijo, bueno, la realidad dice que el ayuno es dañino. Por el ayuno total que hacíamos nosotros, pura agua, ¿no? Está el ayuno parcial que la gente toma jugos y eso va recibiendo algo, pero el ayuno total que hacíamos nosotros todo el día sin comer, me decía este nutricionista, no, los jugos gástricos te queman, necesitan comida, por eso la gastritis. Por eso cuando, no sé si se dieron cuenta, cuando médicamente vas a hacerte un examen que requiere ir en ayuno, enseguida que uno sale del examen te dan galletita y algo, por lo menos acá lo hacen así. Cuando yo iba a hacerme el CASCAN, cuando me diagnosticaron el cáncer, yo tenía que ir a hacerme CASCAN, no me acuerdo cómo se dice en español, ese examen que te meten a la máquina.
y había que ir en ayuno. Pero enseguida que yo salía de ahí, a mí me daban un juguito y un paquetito de galletitas. ¿Por qué? Porque saben que el estómago no puede estar vacío tantas horas porque los jugos gástricos te empiezan a matar el estómago. Y como dice el hermano Javier, te da una gastritis, ¿no? Porque te quema el estómago. Claro, exactamente. Sí, sí, es lo que a los 21 años, a mí 21 años tenía. O no, 22 cuando la conocí a usted. Ah, sí, que te Pero diagnosticaron con gastritis. Gastritis que parecía que iba a ser lo otro. Úlcera. Sí, era principio de úlcera, claro, me acuerdo que te dijeron. Porque como yo no comía, exacto, no comía, trabajaba todo el día y no comía, encima los nervios del trabajo y sin comer, entonces eso me produjo. Pero imagínate ahora, 60 años. Ahora hay que pararlo de que no coma. Pararlo, ¿qué me va a doler el estómago? Ahora tienen que decir, sano, por saludable. Favor, no coman más. Anoche me mandé 5 empanadas. We overuse. 5 empanadas de queso Roquefort con jamón. Y ahora ahí tenemos una tortilla de papa y para mañana el pavo, así que mañana tenemos pavo. Así que ahora comemos, no sufrimos de nada. Ahora todo nos asienta muy bien. Amén, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Qué bueno tener a Cristo, qué bueno tener la gracia de Pastora Yash. Amén. Se ve cada día más joven usted. Amén, claro que sí. ¿No me dice a mí, no me dice nada? Sí, también te veo cada día más joven. Bueno, vamos entonces a las 9:28. Nos vamos que la tortilla de papa nos espera. Gracias por estar conectados, gracias por estar ahí. Mañana no tenemos servicio, porque mañana es día feriado. Pero el sábado sí, el sábado los esperamos a las 12 del mediodía, hora Nueva York. 12 del mediodía, hora Nueva York. 2 de la tarde, hora de Argentina, hora de Chile. Amén. 12 del día, hora de Perú, hora de Cuba. 12 del día, hora de Canadá. 12 del día, hora de Colombia. Amén. También a la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Amén. Esos son todos los horarios. Todos amén. Los horarios. 11 de la mañana de México. Estamos una hora adelantado de México. O sea, en este momento son las 8:30 en México. Acá son las 9:30. Perfecto. Perfecto. Bueno, un abrazo para todos, Pastor, ahora y terminamos. Enviamos un fuerte abrazo a todos y acuérdense, compartan este programa, denle like, escriban ahí también sus comentarios. Aunque termine el programa, usted puede seguir poniendo comentarios que nosotros después más adelante los vemos y les podemos contestar. También si tiene preguntas puede hacerlo, si se olvidó de hacerlo durante el programa. Así que oramos y le damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí conectado con nosotros y les esperamos el día sábado a las 12 del mediodía. Amén. Así que gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por poder darnos el privilegio, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han conectado en esta noche para seguir creciendo en esta maravillosa gracia, amén, mi Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos y que sigas abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para poder entender cada día más, Señor, Padre amado, todo lo que tú ya decretaste en tu palabra para nosotros, mi Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Nos estamos viendo en el próximo programa del miércoles que viene. La gracia no se mezcla. Chao, chao. Chao, chao.